Te voy a contar algo que casi nadie cree cuando lo digo, pero la verdad es que oí cómo celebraban mi propia muerte. Sí, celebraban. Y lo peor, yo estaba allí, acostada, consciente, solo que fingiendo estar en coma. ¿Alguna vez has imaginado escuchar a tu propia familia deseando que no volvieras? Mi nombre es María de los Ángeles Ramírez, la doña María Ángeles de San Agustín, Jalisco, y fue a los 69 años que descubrí que la sangre duele más que cualquier caída. Y vaya que la caída que simulé fue grave. Dejé caer la olla. El sonido retumbó en el piso frío de la cocina. Me golpeé la cabeza a propósito contra el borde de la mesa. El suelo helado subió hasta mi rostro. Todo calculado. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que escuché después, cuando me llevaron al hospital del pueblo. Recuerdo nítidamente la voz de mi nuera, Yasmín, allí al lado de mi cama, creyendo que estaba inconsciente. Ojalá que esta vez no vuelva José Ramón. Nos facilitaría tanto la vida. Mi hijo, mi propio hijo, respondió con esa risa baja, como quien comenta el pronóstico del tiempo. Si es definitivo, por fin terminamos esa ampliación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo del alma. El dolor no llegó en un grito, llegó en silencio. Un silencio caliente, denso, que te cocina por dentro. Yo seguí inmóvil, pero por dentro era un volcán a punto de convertirse en montaña, y mientras el médico intentaba explicar mi estado, puede que no despierte pronto, yo pensaba, ¿eso es lo que valgo? ¿La mujer que cargó a esta familia a cuestas ya no sirve ni para ser amada? Fue ahí, exactamente ahí, que lo decidí. Si querían una muerta, tendrían que lidiar con una viva, muy viva, y consciente de cada palabra que oyó. Pero antes de levantarme de esa cama, necesitaba oírlo todo, todo hasta el final. Estaba allí, acostada, los ojos cerrados, la respiración cuidadosamente regulada para imitar el ritmo lento y superficial de alguien en coma. Me dolían los músculos por la inmovilidad forzada, pero el dolor físico era un susurro comparado con la tormenta que se formaba dentro de mí. Doctor, ¿está seguro? ¿Ninguna respuesta a los estímulos? La voz de mi hijo, José Ramón, sonó falsamente preocupada. Era un tono que usaba desde niño, cuando rompía un plato e intentaba culpar al viento. Como le dije, señor Ramírez, el traumatismo fue significativo. El cerebro es un órgano complejo. Necesitamos esperar, respondió una voz masculina, tranquila y profesional. El doctor Morales, un hombre al que, en pocas horas, yo ya respetaba por su paciencia. Hubo una pausa. Podía imaginar la escena perfectamente. José Ramón rascándose la nuca, un tic nervioso que tenía, mirando a su esposa, Yasmín, en busca de aprobación o de un guión. Es que, bueno, con todo respeto, doctor, comenzó Yasmín, su voz un jarabe dulce y venenoso. Mi suegra, ella siempre ha sido un poco dramática. Le gusta llamar la atención. ¿No sería posible que fuera algo psicosomático? La palabra dramática resonó en mi mente. Yo, que lavé su ropa durante 30 años con las manos agrietadas por el jabón. Yo, que cuidé de José Ramón con fiebres que casi se lo llevan. Yo, que vendí mis únicos aretes de oro para comprarle su primer traje para una entrevista de trabajo. Dramática, el médico suspiró. Un suspiro largo, cansado. Señora, los exámenes muestran un edema cerebral. No es algo que se pueda fingir. Su estado es grave. ¿Qué tan grave?, preguntó José Ramón, ahora en voz más baja, conspiradora. ¿Como irreversible? El aire se volvió pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una ola de hielo que ni la delgada manta del hospital podía calentar. Irreversible. La palabra que usó no era de esperanza, era de conveniencia. Es pronto para decirlo, respondió el doctor Morales, su tono ahora más firme, casi cortante. Su madre es una mujer fuerte. Ahora, si me disculpan, necesito ver a otros pacientes. Oí los pasos del médico alejándose, el suave sonido de la puerta al cerrarse. Y entonces, el silencio volvió, aún más pesado. Duró quizás 10 segundos, pero pareció una eternidad. Y entonces, el susurro de Yasmín, cruel y claro como el cristal. Bueno, si es irreversible, al menos podremos vender por fin ese terrenito del fondo. Ya nos daría para empezar la obra de la cocina nueva. Una risita baja de José Ramón fue la respuesta. Un sonido que partió lo que quedaba de mi corazón en 1000 pedazos. Allí, en esa habitación estéril,
Bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes, lo entendí. El accidente que yo misma había planeado era solo el comienzo. El verdadero coma no era el mío, era el de ellos, un coma moral, del que quizás nunca despertarían. Y yo, con los ojos cerrados, estaba más despierta que nunca. Para entender por qué una mujer de 69 años decide lanzarse contra la mesa de su propia cocina, es necesario entender la vida que llevó. Mi nombre es María de los Ángeles Ramírez, pero desde que tengo uso de razón, soy doña María Ángeles. Nací y crecí en San Agustín, un pueblo pequeño en los alrededores de Guadalajara, donde el olor a tierra mojada después de la lluvia de verano es el mejor recuerdo de la infancia. Mi vida nunca fue una novela, sino un poema de versos cortos y trabajo duro. Quedé viuda a los 50. Ricardo, mi marido, fue un hombre de pocas palabras y muchos tragos de tequila. Me dejó con más deudas que buenos recuerdos, y 2 hijos que criar, José Ramón y mi pequeña, mi luz, Soledad. Soledad, por desgracia, se fue demasiado pronto. Se la llevó una neumonía fulminante a los 15 años. El dolor de perder a una hija es un agujero que nunca se cierra. Una solo aprende a caminar a su alrededor. Entonces, solo quedó José Ramón. Y todo mi amor, toda mi energía, todo mi sacrificio se canalizaron hacia él. Viví toda la vida en la misma casita de adobe, al fondo del terreno que mis padres me dejaron. La casa de adelante, más grande y ventilada, la construyeron para mí cuando me casé, pero después de que Ricardo se fue, la alquilé para tener un ingreso extra. Vivía en mi rincón, con mi estufa de leña, mis rosales y mis gallinas escarbando en el patio. Era sencillo, pero era mío. Lavé ropa para las familias ricas del pueblo. Hice tamales para vender en el mercado del domingo. Cosí vestidos de primera comunión. Mis manos, hoy manchadas y nudosas, cuentan la historia de cada peso ganado con sudor, para que a José Ramón no le faltara nada. Lo mandé a la escuela, le compré sus libros, celebré sus notas mediocres como si fueran medallas de oro. Él era todo lo que me quedaba. Cuando se casó con Yasmín, una muchacha de la ciudad con ambiciones más grandes que su buen juicio, les di la casa de adelante. Es mi regalo de bodas, dije, sonriendo, sintiendo esa opresión en el pecho que toda madre siente al entregar a un hijo. Pensé que tendría una compañera, una nuera que sería como una hija. Qué equivocada estaba. Los primeros años, todo eran sonrisas. Y, suegrita, ¿quiere un cafecito? Pero el tiempo, como un ácido, corroe las máscaras. Yasmín empezó a quejarse. Mis gallinas hacían ruido. El olor de mi estufa de leña impregnaba su ropa en el tendedero. Mis visitas eran siempre en horas inoportunas. Yo, que siempre fui la dueña de todo ese pedazo de tierra, comencé a sentirme una intrusa en mi propio hogar. José Ramón, mi niño, se convirtió en el eco de su esposa. Mamá, Yasmín tiene razón. Tienes que ser más discreta. Mamá, ¿por qué no usas la estufa de gas? Es más moderna. Mamá, te quejas demasiado del dolor de espalda. Quizás deberías salir menos. Poco a poco, me fueron empujando al fondo del patio, no solo física, sino emocionalmente. Me convertí en la vieja, la quejumbrosa, la anticuada. Mis opiniones no importaban. Mi presencia era tolerada, nunca celebrada. Me sentía como un mueble antiguo, que se mantiene por lástima, pero que ya no combina con la decoración. La soledad comenzó a anidar en mi pecho, una criatura fría y pesada. Veía sus vidas suceder a través de la ventana de mi cocina. Barbacoas con amigos, fiestas de cumpleaños, risas fuertes, y rara vez era invitada. Y cuando lo era, sentía las miradas de impaciencia, como si fuera una carga, una obligación social. El punto de quiebre no fue un evento grandioso. La vida rara vez es así. Son las pequeñas grietas las que, día tras día, comprometen la estructura hasta que todo se derrumba. Mi grieta final ocurrió un martes gris, con el cielo del color del plomo, presagiando una lluvia que tardaba en caer. Había pasado toda la mañana de rodillas, cuidando de mis rosales. Era lo único que todavía me daba un placer genuino. El perfume de las rosas me recordaba a mi madre. Eran tercas, espinosas, pero florecían incluso con poco cuidado. Como yo, me dolía la espalda, un dolor agudo que se irradiaba por la pierna derecha, herencia de años cargando pesados cubos de ropa. Entré en casa para beber un vaso de agua y oí la voz de Yasmín desde el porche de la casa de adelante. Hablaba por teléfono, en voz alta, sin preocuparse de si yo la oiría. «No, amiga,
Hoy no se puede. La mamá de José Ramón está con una de esas crisis de dolor suyas. Se la pasa quejándose todo el día. Es insoportable. Sinceramente, no sé cómo la aguanta. Es un peso muerto, ¿sabes? Solo sirve para quejarse y gastar. Y su pensión no paga ni las medicinas que dice que necesita tomar. Cada palabra fue una piedra lanzada contra mí. Peso muerto. La frase quedó suspendida en el aire, zumbando como un insecto venenoso. Yo, que dediqué mi existencia a ellos, era un peso muerto. Retrocedí hacia mi casita, el vaso de agua temblando en mi mano. Me senté en mi mecedora, la misma en la que acuné a José Ramón, y me quedé allí, paralizada, solo escuchando el latido de mi propia sangre en los oídos. Más tarde, ese mismo día, la situación empeoró. José Ramón llegó del trabajo. Lo vi bajar del coche, con la cara seria de siempre. Yasmín lo esperaba en la puerta. Me quedé observando por la rendija de mi ventana. Conversaron unos minutos, y luego caminaron hacia el fondo del patio, cerca del muro donde apilaba la leña. Se pusieron de espaldas a mi casa, pensando que la distancia y el ruido de los coches en la calle ahogarían sus voces. «Te oyó por teléfono esta mañana», dijo José Ramón en voz baja, pero cargada de irritación. Ahora está ahí, enfurruñada, con cara de haber chupado un limón. «¿Y qué?», replicó Yasmín desafiante. «¿Acaso mentí? José Ramón, sé honesto. Nuestra vida sería mucho más fácil sin ella aquí. Podríamos usar su casita como bodega, o incluso alquilarla. ¿Te imaginas? Y sin las quejas, sin el olor a comida vieja, sin tener que estar dándole explicaciones. A veces pienso que si ella... ¿Sabes? Si simplemente se apagara de una vez, sería un alivio para todos. Un silencio terrible, en el que contuve la respiración, rezando para que mi hijo, mi niño, dijera algo, para que me defendiera, para que dijera, no hables así de mi madre. Pero lo que vino fue peor. Lo sé, dijo él con voz resignada. Lo sé, mi amor, tienes razón, sería más simple. En ese instante, algo dentro de mí se partió de forma irreparable. No fue el corazón, fue el alma, la imagen que tenía de mi hijo, el recuerdo del niño que amaba más que a la vida, se hizo polvo. Lo que quedó en su lugar fue un extraño, un hombre débil y cruel, cómplice de la mujer que deseaba mi fin. El dolor era tan físico, tan intenso, que me encorvé, abrazando mi propio cuerpo, como si pudiera impedir que me desintegrara allí mismo. Me faltó el aire. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron, calientes y amargas, por mi rostro arrugado. Allí, en el silencio de mi casa, morí un poco. Y fue de esa pequeña muerte que nació la idea más desesperada y lúcida de mi vida. La noche que siguió a esas palabras fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé sentada en mi mecedora, a oscuras. El único sonido era el crujido de la madera y el canto de los grillos afuera. La casa, que siempre había sido mi refugio, de repente pareció una prisión. El patio, mi pequeño paraíso, un campo de batalla donde había sido derrotada sin siquiera luchar. Sus palabras, peso muerto, si se apagara de una vez, sería un alivio, giraban en mi cabeza como un carrusel macabro. Cada vuelta traía una nueva ola de dolor, de humillación, de una rabia fría y profunda que nunca antes había sentido. Yo, que siempre fui la personificación de la resignación, la mujer que bajaba la cabeza y seguía adelante, sentí una llama encenderse en mis entrañas, una llama de indignación. Podría enfrentarlos, podría gritar, llorar, echarles en cara todos los sacrificios que hice. Pero, ¿para qué? Lo negarían. Me llamarían loca, vieja senil que oye cosas. Yasmín lloraría lágrimas de cocodrilo, y José Ramón, como siempre, se pondría de su lado. Yo sería, una vez más, la villana dramática de la historia. No, eso no sería suficiente. La idea surgió de forma sutil, como una sombra en el rabillo del ojo. ¿Y si tuvieran lo que querían? No de verdad, claro. Pero, ¿y si creyeran que lo tenían? ¿Y si yo me apagara por un tiempo? ¿Qué harían? ¿Qué dirían cuando pensaran que ya no estaba allí para ser una carga, pero tampoco muerta para darles la libertad total? Al principio, descarté el pensamiento. Era una locura, cosa de telenovela barata, pero la idea, una vez plantada, comenzó a echar raíces en mi mente agotada. Era un plan arriesgado, demencial, pero también brillante.
Era la única manera de arrancarles las máscaras, de oír, sin filtros, la verdad desnuda y cruda. Ya no quería la versión editada, las sonrisas falsas, la paciencia forzada. Quería la verdad, por más fea que fuera. Necesitaba saber, de una vez por todas, si aún quedaba una pizca de amor o respeto por mí en el corazón de mi hijo. Era una prueba cruel y desesperada, nacida del dolor de una madre que se sentía invisible. Quería darles la oportunidad de demostrar que estaba equivocada. En el fondo de mi corazón herido, una pequeña parte de mí todavía esperaba que, ante mi casi muerte, se desesperaran, lloraran, se arrepintieran, que José Ramón recordara quién era yo. Pasé el resto de la noche planeando. La locura comenzó a tomar forma de lógica. Tenía que ser un accidente doméstico, una caída, algo creíble para una mujer de mi edad, con mis dolores. La cocina era el lugar perfecto, el suelo de cerámica, la mesa de madera maciza con sus esquinas afiladas. Pensé en cada detalle, el ruido que tendría que hacer, la posición en la que mi cuerpo debía caer, cómo controlaría mi respiración, cómo relajaría mis músculos para parecer inconsciente. Al amanecer, la lluvia finalmente cayó, lavando el polvo del mundo exterior, y dentro de mí, la decisión estaba tomada. No era un acto de debilidad, sino el primer acto de rebelión de mi vida. No iba a apagarme en silencio. Iba a crear un escenario, encender las luces y ponerme en el centro, como la protagonista silenciosa de una obra terrible. Y ellos, sin saberlo, serían los actores principales, declamando la verdad de sus corazones a una audiencia de una sola persona. La mañana siguiente fue una bruma de movimientos calculados. Preparé el café como todos los días, el olor familiar de la canela y el café fuerte llenando mi pequeña cocina. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, era adrenalina. El miedo y la determinación libraban una batalla dentro de mí. Observé por la ventana. José Ramón se fue a trabajar, el motor de su coche rugiendo y alejándose por la calle de tierra. Yasmín, como de costumbre, salió poco después para su clase de yoga. La casa de adelante quedó en silencio. Era mi señal. Tendría alrededor de 1 hora y media hasta que ella volviera. Mi corazón latía desbocado. Fui hasta el espejo de mi cuarto, un espejo antiguo con el marco manchado. Miré mi reflejo. Vi a una anciana de pelo blanco, el rostro surcado por arrugas que contaban más historias de preocupación que de alegría. «Tú puedes, María», le susurré a la mujer en el espejo. «Por Soledad, por la mujer que fuiste». Regresé a la cocina. El escenario estaba montado. La mesa de pino, sólida e implacable. En el suelo, había derramado accidentalmente un poco de agua cerca del fregadero, para justificar el resbalón. Respiré hondo 3 veces, como mi abuela me enseñó a hacer para calmar los nervios. Lo más difícil no era el dolor que sabía que sentiría, era el control. Necesitaba caer de forma convincente, golpearme la cabeza, pero no con la fuerza suficiente para lastimarme de verdad. Era una danza peligrosa con la realidad. Me posicioné cerca del fregadero. Incliné mi cuerpo hacia atrás, deslizando el pie en el charco de agua. El movimiento fue a la vez ensayado y caótico. Mi cuerpo, desacostumbrado a tal desobediencia, protestó. El instinto gritaba que me protegiera, que extendiera los brazos. Lo ignoré. Me dejé caer hacia atrás y de lado. El objetivo era la esquina de la mesa. Giré el cuerpo en el último segundo, ofreciendo el lateral de mi cabeza, la parte por encima de la sien, donde el impacto sería ruidoso, pero, con suerte, no fatal. El sonido de la madera contra mi cráneo fue hueco y nauseabundo. Un dolor agudo y explosivo me cegó por un instante. Estrellas danzaron ante mis ojos. Por un segundo, temí haber exagerado. El suelo de cerámica fría recibió mi espalda con un golpe sordo. El dolor real, innegable, se extendió por mi cuerpo. Y entonces, el acto final. Con la fuerza que me quedaba, estiré el brazo y empujé con fuerza un banco de madera, que cayó con estrépito. Y luego, arrastré una cesta de ollas de aluminio del estante más bajo. El ruido fue un escándalo, una cacofonía de metal y madera que, seguramente, sería oída por la vecina más cercana, la señora Elena. Hecho. El escenario estaba listo. El telón sonoro se había levantado. Ahora, la parte más difícil. Quedarme inmóvil. Relajé cada músculo, empezando por los dedos de los pies y subiendo hasta los músculos de mi rostro. Dejé mi boca entreabierta, los ojos cerrados, pero no apretados. Regulé la respiración, haciéndola lenta,
casi imperceptible. El dolor en mi cabeza palpitaba a un ritmo constante, pero lo empujé a un rincón de mi mente. Me concentré en el silencio que siguió al ruido. Acostada en el suelo frío de mi propia cocina, sintiendo un hilo de sangre caliente, real, esta vez, escurrir por mi sien, esperé. Cada segundo era una hora. El zumbido en mis oídos comenzó a disminuir. Y entonces oí el primer sonido de mi nueva realidad, el ladrido desesperado del perro de la señora Elena, seguido de su voz preocupada, gritando mi nombre desde el otro lado del muro. «¿Doña María Ángeles? ¿Está todo bien ahí?» No respondí. La función había comenzado. La primera persona en encontrarme fue la señora Elena. Oí sus pasos apresurados en el patio, su voz temblorosa llamándome, cada vez más cerca. El sonido de la puerta de mi cocina, que había dejado sin cerrojo, abriéndose con un crujido. Y luego, un grito agudo, de puro susto. «¡Dios mío! ¡María Ángeles! ¡Vecina!». Sentí sus manos cálidas y temblorosas en mi muñeca, luego en mi cuello, buscando una señal de vida. Era una buena mujer, viuda como yo, y nuestra amistad se basaba en tazas de café y en compartir silenciosamente dolores similares. La desesperación en su voz era genuina, y una punzada de culpa me golpeó. Estaba engañando a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por mí. «Voy a llamar a la ambulancia». «Aguanta, amiga», dijo, con la voz entrecortada por el llanto, antes de alejarse corriendo. El tiempo siguiente fue una sinfonía caótica de sonidos. La voz de Elena al teléfono, nerviosa y rápida. El sonido lejano de una sirena, creciendo progresivamente hasta convertirse en un aullido ensordecedor en mi calle. Pasos pesados de botas. Voces masculinas, tranquilas y eficientes. «Señora, apártese, por favor». «¿Qué edad tiene? ¿Perdió el conocimiento, sabe usted?» Sentí manos firmes y expertas examinándome. Una luz fuerte fue apuntada a mis párpados cerrados. Me colocaron un collarín cervical, frío e incómodo. Fui levantada con cuidado y puesta en una camilla dura. El balanceo de la camilla, el olor a antiséptico, el sonido de las puertas de la ambulancia al cerrarse. Todo esto lo experimenté en un estado de alerta máxima, mientras mi cuerpo permanecía perfectamente inerte. El siguiente en llegar fue José Ramón. Yasmín debió haberlo llamado. Oí su voz en la sala de emergencias del hospital. Un torbellino de preguntas a la enfermera. «¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Fue grave?» Su actuación era convincente. Cualquiera creería en la preocupación de un hijo devoto. Pero yo conocía los matices. Sabía que debajo de ese tono había más irritación por el trastorno que miedo por mi vida. Y entonces llegó Yasmín. El sonido de sus tacones en el suelo pulido del hospital era inconfundible. No preguntó cómo estaba. La primera frase que le dijo a su marido fue: «¿Puedes creerlo? Justo el día que tenía cita en el salón de belleza. Ahora mi día está arruinado». Me aferré a esa frase. La guardé en la caja fuerte de mi memoria como la primera pieza de evidencia. Me llevaron a una sala de exámenes. Tomografía, rayos X, el zumbido de las máquinas, el frío del metal en mi piel, y yo, inmóvil, una actriz en el papel de su vida. Cuando me llevaron a la habitación, el doctor Morales vino a dar el primer informe. La caída causó un traumatismo cráneoencefálico con un pequeño edema. Les explicó, mientras estaban parados al lado de mi cama. No está respondiendo a estímulos. El estado es lo que llamamos coma. Necesitamos monitorear la presión intracraneal y esperar a que la inflamación disminuya. «¿Coma?», repitió José Ramón. La palabra pareció flotar en el aire. «Sí, las próximas 48 horas son cruciales», dijo el médico. «Necesita reposo absoluto. Pueden quedarse, pero por favor, sin mucho ruido». El médico salió, y fue entonces cuando ocurrió la conversación que ya narré, sobre que yo era dramática. La pregunta sobre si el estado era irreversible. La mención de la venta de mi terreno. Cada palabra confirmando mis peores sospechas. No estaban de luto por mi condición. Estaban calculando las posibilidades, las ventajas, las ganancias. Cuando finalmente salieron de la habitación, prometiendo volver más tarde, permití que una única lágrima se deslizara desde el rabillo de mi ojo derecho, trazando un lento camino por mi sien hasta perderse en la almohada del hospital. No era una lágrima de dolor, era de confirmación. La obra apenas comenzaba, y los protagonistas ya habían revelado sus verdaderas intenciones. El primer día en el hospital fue una sucesión de ruidos y voces. Las enfermeras entraban y salían, revisando mis signos vitales, ajustando el suero. Me hablaban como si pudiera oír,
en un tono profesional pero amable. Vamos a acomodar su almohada, doña María Ángeles. Hora de tomar la presión, señora. Eran pequeñas islas de humanidad en un océano de engaño. José Ramón y Yasmín volvieron al final de la tarde. Esta vez, traían consigo un aire de solemnidad ensayada. Probablemente habían acordado qué decir, cómo actuar. «Mamá». La voz de José Ramón era un susurro tembloroso cerca de mi oído. «Soy yo, tu hijo. Estoy aquí. Por favor, despierta». Sentí su mano tocar la mía. Era una mano fría, vacilante. No había el calor de un hijo preocupado, sino el toque protocolario de quien cumple una obligación. Mantuve mi mano perfectamente flácida, sin reacción. «Háblale, amor», dijo Yasmín. «Dicen que los pacientes en coma pueden oír». «No sé qué decir», respondió él, impaciente. «Mamá, Yasmín también está aquí. Todos estamos rezando por ti». Silencio. Podía sentirlos observándome, esperando un espasmo, un murmullo, cualquier cosa. «Nada. No sirve de nada», dijo Yasmín en voz baja, pero perfectamente audible. «Está completamente apagada. Mírale la cara, parece vacía». «No hables así», reprendió José Ramón, pero sin convicción. Era más para mantener las apariencias, por si alguien entraba en la habitación. Se quedaron allí quizás 20 minutos, en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de Yasmín tecleando en su celular. El clic-clic de sus uñas en la pantalla del dispositivo era un sonido irritante, un testamento de su aburrimiento. «Tengo que llamar a mi mamá», anunció de repente. «Se va a desesperar cuando se entere». Se alejó hacia la esquina de la habitación, cerca de la ventana, para tener más privacidad, pero en una habitación de hospital, la privacidad es una ilusión. «Mamá, soy yo». No, estoy bien. Es la mamá de José Ramón». «Sí, se cayó en la cocina. Se golpeó la cabeza». «Sí, está en coma». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta del otro lado. «No sé, mamá. El médico dijo que es grave». «Sí, un trastorno. Tuve que cancelar todo hoy. José Ramón está destrozado, pobrecito. Ya sabes cómo es de apegado». «No hace falta que vengas. El hospital está lejos y no hay nada que se pueda hacer. Solo queda esperar. Sí, te mantengo informada». «Besos. Te quiero». «Apegado». La palabra me golpeó como una bofetada. Mentía con una facilidad aterradora, construyendo una narrativa de familia perfecta y sufriente para el mundo exterior, mientras, a puerta cerrada, planeaba vender mi patrimonio. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Cuando colgó, volvió a acercarse a la cama. «Mi mamá te manda un abrazo», le dijo a José Ramón. «Dice que seamos fuertes». «Vámonos», respondió él, con voz cansada. «No hay nada más que hacer aquí hoy. Volvemos mañana. Está bien, pero antes, ¿pasamos por esa tienda de materiales de construcción? Quiero ver el precio de ese porcelanato que nos gustó. Ya que vamos a tener un dinero extra pronto, es bueno que vayamos planeando, ¿no crees?» Él no respondió, pero su silencio fue un asentimiento. Oí sus pasos alejándose, la puerta cerrándose una vez más, y me quedé sola con el bip del monitor y la fea y desnuda verdad que comenzaba a dibujarse frente a mí. No había fisuras en su fachada. La fachada era todo lo que existía. Por dentro, no había nada más que egoísmo y codicia. Acostada en esa cama, con las horas arrastrándose lentamente, mi mente se convirtió en un cine. Sin estímulos externos que me distrajeran, los recuerdos llegaban en oleadas, vívidos y dolorosos. Eran casi todos de José Ramón cuando era niño. Recordaba el olor de su cabello de bebé, un olor dulce a leche y sueño. Recuerdo sus manitas aferrándose a mi dedo con una fuerza sorprendente. Recuerdo noches en vela, con él ardiendo en fiebre, y yo poniéndole paños húmedos en la frente, cantándole canciones de cuna en susurros, prometiendo a todos los santos que si lo curaban, yo sería la mujer más devota del mundo. Lo veía corriendo por el patio, las rodillas siempre raspadas, persiguiendo a las gallinas con una alegría pura y contagiosa. Recuerdo haberle enseñado a atarse los zapatos, la paciencia que tuve, sentada en el escalón de la puerta, mientras sus torpes dedos luchaban con los lazos. «Mamá, eres la mejor mamá del mundo», me dijo una vez, a los 7 años, después de que le preparé su postre favorito, arroz con leche. Me abrazó con los brazos pegajosos de azúcar y canela, y en ese momento sentí una felicidad tan completa que pensé que mi corazón iba a estallar. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué le había hecho la vida? O quizás su esposa. Un recuerdo en particular me atormentaba. José Ramón tenía unos 12 años. Deseaba con todas sus fuerzas una bicicleta nueva, una que todos sus amigos tenían. No teníamos dinero. Ricardo, mi esposo,
Había gastado lo poco que teníamos en la cantina de la esquina. Viendo la tristeza en los ojos de mi hijo, hice una locura. Tomé el anillo de bodas de mi madre, la única joya de valor que poseía, y lo vendí. Con el dinero, compré la bicicleta. La alegría en el rostro de José Ramón cuando vio la bicicleta azul brillante en la sala fue una de las visiones más preciosas de mi vida. Me abrazó, llorando de felicidad. Gracias, mamá. Nunca lo olvidaré. Nunca, nunca. La palabra resonaba en la silenciosa habitación del hospital. Lo había olvidado. O quizás, peor, lo recordaba. Pero ya no le importaba. Los sacrificios de una madre, para él, se habían convertido en una nota a pie de página en la historia de su vida, algo que debía ser convenientemente ignorado mientras planeaba el futuro con el porcelanato de su nueva cocina. El dolor de esos recuerdos era diferente del dolor de la traición que sentía ahora. Era un dolor nostálgico, el dolor de un luto por alguien que todavía estaba vivo. Estaba de luto por el niño que mi hijo había sido, de luto por la madre que creía ser a sus ojos. Mientras las lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro, comprendí que parte de mi plan, la parte que esperaba encontrar arrepentimiento y amor, era una fantasía. Ese niño ya no existía, y la mujer que se sacrificó por él también necesitaba dejar de existir. Una nueva María de los Ángeles se estaba forjando en el fuego de la decepción, una mujer que ya no se contentaría con las migajas de afecto o con el respeto protocolario. Una mujer que, cuando finalmente se levantara de esa cama, exigiría lo que era suyo por derecho, su casa, su dignidad y su paz. En la mañana del segundo día, mientras yo flotaba entre los recuerdos y la dura realidad, la puerta de la habitación se abrió suavemente. No eran los pasos apresurados de una enfermera, ni los tacones de Yasmín. Eran pasos lentos, vacilantes. «Con permiso», susurró una voz familiar y amable. «Soy yo, María Ángeles. Elena. Era mi vecina». Mi corazón dio un vuelco. No debería estar allí. Las visitas estaban restringidas. La enfermera me dejó entrar 5 minutitos. Continuó, acercándose a la cama. «Le dije que era como una hermana para ti». Sentí su olor, una mezcla de jabón de lavanda y el pan dulce que horneaba todas las mañanas. Era un olor a hogar, a normalidad, un olor a afecto genuino. «Ay, amiga». Su voz se quebró. Sentí su mano arrugada y cálida como la mía posarse sobre mi mano fría. Cuando te vi caída en ese suelo, mi corazón se detuvo. Pasé toda la noche rezando por ti. Sus lágrimas eran reales. La preocupación en su voz no era ensayada. Apretó mi mano suavemente. «Tu hijo y tu nuera estuvieron aquí ayer. Parecían tan preocupados», dijo, y sentí la ironía de esas palabras. Elena, con su bondad, veía solo lo que ellos querían que viera. «Pero no te preocupes. Yo me estoy encargando de todo. Regué tus rosales y alimenté a las gallinas. Te extrañan, ¿sabes? Andan todas alborotadas». Una imagen de mis gallinas escarbando felices en el patio, de mis rosas bebiendo el agua que Elena les daba, llenó mi mente. Eran las pequeñas cosas, las cosas simples, las que constituían mi vida. Y era una extraña, una vecina, quien las estaba cuidando, no mi propio hijo. «Tienes que luchar, María Ángeles», susurró, con la voz llena de fervor. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Has pasado por tanto. Esto no es nada para ti. Lucha para volver con nosotros, con tus flores. Te estaré esperando con un café bien caliente y un pedazo de pan de naranja». Se inclinó y depositó un beso en mi frente. Un beso suave, maternal, un gesto de cariño que no recibía desde hacía años. «Ahora tengo que irme. La enfermera ya me está mirando feo», rió, un sonido bajo y lloroso. «Quédate con Dios, amiga». Oí sus pasos alejarse, la puerta cerrándose. La visita de Elena, tan corta, tuvo un efecto profundo en mí. Me recordó que, más allá de los muros de mi familia disfuncional, existía un mundo donde era querida, donde mi presencia se extrañaba, donde alguien se preocupaba por regar mis rosas. Su bondad fue como un bálsamo en mi alma herida, pero también encendió aún más mi rabia. La preocupación de una vecina era 1000 veces más real que la de mi propia sangre. Su visita no me hizo querer abandonar mi plan. Al contrario, me dio más fuerza para llevarlo hasta el final. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por la mujer que Elena veía en mí, la mujer fuerte, la mujer que merecía respeto, y por Dios, que lo iba a conseguir. Más tarde, ese mismo día, llegó el golpe de gracia. José Ramón y Yasmín volvieron, pero esta vez no estaban solos. Con ellos,
Oí una tercera voz, un hombre de habla rápida y tono excesivamente amigable. Sí, es una situación terrible, una verdadera tragedia, decía el hombre. Mis condolencias. Pero, como hablamos por teléfono, señor Ramírez, la vida continúa, y los asuntos prácticos deben resolverse. Se me heló la sangre. ¿Asuntos prácticos? Aquí está el contrato que preparé, continuó el hombre. Es un poder notarial. Con él, usted, como único hijo, tendrá plenos poderes para administrar los bienes de su madre mientras ella esté incapacitada. No podía creer lo que estaba escuchando. No habían esperado ni 48 horas. Ya estaban tramitando la burocracia para tomar lo que era mío. Doctor, quiero decir, señor Rojas, dijo José Ramón, con voz insegura. ¿Esto es legal? Digo, ¿con ella en este estado? Totalmente legal, respondió el tal Rojas con una confianza aceitosa. Es una medida de protección del patrimonio. Impide que aparezcan acreedores, facilita la administración y, claro, permite la venta de propiedades, en caso de que sea necesario para cubrir gastos médicos u otras necesidades. Otras necesidades, repitió Yasmín, y pude imaginar el brillo en sus ojos. La cocina de porcelanato. Exactamente. Piénsenlo como una planificación. Prevención, dijo Rojas. Solo necesito su firma aquí, y la de 2 testigos. Podemos usar a las enfermeras. No sé, vaciló José Ramón. Parece precipitado. Finalmente, un destello de decencia, una chispa de duda. Me aferré a esa vacilación. Vamos, hijo mío, di que no. Demuestra que todavía hay algo bueno ahí dentro. ¿Precipitado? Intervino Yasmín, su voz afilada como una navaja. José Ramón, sé realista. ¿Y si se queda así por meses, años? ¿Quién va a pagar las cuentas? Su pensión apenas alcanza para sus medicinas. ¿Y el hospital? Esto no es gratis. El terreno es nuestra única seguridad. El señor Rojas nos está ayudando. No seas ingrato. Su esposa tiene un excelente sentido práctico, señor Ramírez, elogió Rojas. Es en tiempos de crisis cuando vemos quién realmente tiene cabeza para los negocios. El silencio de José Ramón fue su rendición. Podía oírlo respirar pesadamente. La batalla interna, si es que la hubo, duró pocos segundos. La codicia, personificada en la voz de su esposa y del abogado oportunista, había ganado. ¿Dónde firmo?, preguntó, con la voz baja, derrotada. Oí el sonido de una pluma rasgando el papel. Un sonido seco, final. El sonido de mi sentencia siendo firmada por mi propio hijo. En ese momento, toda y cualquier esperanza que aún albergaba se extinguió. Ya no había espacio para dudas, para el beneficio de la duda, para la nostalgia de un amor pasado. Lo que estaban haciendo era monstruoso. Era un robo, una traición de la más baja calaña, disfrazada de necesidad práctica. La rabia que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado. No era caliente y explosiva, era fría, helada. Una rabia que traía consigo una claridad absoluta. Mi plan ya no era solo sobre descubrir la verdad. Ahora, era sobre justicia. No iban a vender mi terreno. No iban a construir su cocina de lujo sobre las ruinas de mi dignidad. Iba a despertar. Ah, sí, iba a despertar. Pero no como la madre frágil y enferma que esperaban. Iba a despertar como la dueña de mi vida, de mi casa y de mi destino. Y se iban a arrepentir del día en que subestimaron a la mujer que yacía, en silencio, en esa cama de hospital. En medio de la oscuridad de mi situación, una pequeña luz apareció en la forma de una joven enfermera llamada Carmen. Era diferente a las demás. Tenía un trato más atento, más humano. Cuando cambiaba mi suero o medía mi presión, hablaba conmigo. No sobre procedimientos médicos, sino sobre cosas triviales. Hoy hace un día precioso afuera, doña María Ángeles. Un sol fuerte, pero con un viento fresco. El tipo de día que da ganas de sentarse en el porche. Mi abuela hacía un mole que era divino. El olor de su comida, cuando su vecina nos trajo un poco, me la recordó. Me trataba como a una persona, no como a un cuerpo inerte en una cama. Y yo, en mi silencio forzado, absorbía cada una de sus palabras como un náufrago absorbe gotas de agua dulce. La noche después de la visita del abogado, estaba en mi punto más bajo. La sensación de impotencia era abrumadora. Tenían el poder, podían hacer lo que quisieran. La desesperación comenzó a ahogarme. Fue entonces cuando Carmen entró para el turno de noche. «Buenas noches, doña María Ángeles», dijo, con su voz suave. «¿Cómo estamos hoy?» Acomodó mis sábanas, revisó el monitor. Sus movimientos eran eficientes, pero amables. «¿Sabe?», continuó, mientras anotaba algo en mi expediente.
Hoy la veo muy triste. Sé que dicen que las personas en coma no sienten, pero yo no lo creo. Pienso que el alma sigue aquí, sintiéndolo todo. Sus palabras fueron como una llave que abrió una compuerta dentro de mí. Ya no pude contenerme. Una lágrima solitaria, y luego otra, escaparon de mis ojos cerrados y rodaron por mi rostro. Carmen se detuvo. La oí contener la respiración. «Doña María Ángeles», susurró acercándose. «¿Está llorando?» Sentí sus dedos delicados secando mis lágrimas con una gasa. Fue un gesto tan tierno, tan inesperado, que me hizo llorar aún más, en sollozos silenciosos que sacudían mi cuerpo. No llamó a un médico, no entró en pánico, simplemente se quedó allí, sosteniendo mi mano. «Está bien», dijo, con la voz llena de compasión. «Puede llorar. Algo muy malo ha pasado, ¿verdad?» No podía responder, pero mi dolor era palpable, y ella, con una intuición increíble, pareció entenderlo. «Su familia no me parecen correctos», dijo eligiendo las palabras con cuidado. Los oí hablar, sobre papeles, sobre un terreno. No quise meterme, pero no me pareció bien. En ese momento, tomé una decisión. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Y esa joven enfermera, con su corazón bondadoso y sus ojos atentos, era mi única esperanza. Reuní toda la fuerza de voluntad que poseía. Me concentré en mi mano, la mano que Carmen sostenía. Con un esfuerzo titánico, que pareció mover una montaña, apreté sus dedos, ligeramente, casi un espasmo, pero fue suficiente. Carmen jadeó. Usted me apretó la mano», exclamó, en un susurro emocionado. «Doña María Ángeles, me está escuchando, ¿verdad?» Apreté de nuevo, más fuerte esta vez. «Dios mío», dijo, con la voz temblorosa de asombro. «Usted está despierta. Todo este tiempo, usted estaba despierta». Relajé la mano, agotada por el esfuerzo, pero el mensaje había sido enviado. Ya no estaba sola en mi farsa. Tenía una aliada, y eso lo cambiaba todo. «No le digas nada a nadie», fue lo primero que pensé, desesperada. «Por favor, no se lo cuentes». Como si pudiera leerme la mente, Carmen se inclinó y me susurró al oído. «Este es nuestro secreto, doña María Ángeles. No le contaré a nadie, pero necesita decirme qué está pasando. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo resumir una vida de decepciones en un apretón de manos?» En las horas siguientes, durante la calma de la madrugada hospitalaria, desarrollamos un sistema. Carmen hacía preguntas de sí o no. Un apretón de mano para sí, ninguno para no. ¿Su familia la ha lastimado? Un apretón. Sí. ¿Fue por eso que fingió el accidente? Un apretón. Sí. ¿Están intentando robarle? Un apretón largo y fuerte. Sí. Vi en los ojos de Carmen, cuando se inclinaba para ver mi rostro, una mezcla de conmoción, tristeza y una creciente indignación. No me juzgó, no me llamó loca, me creyó. «Esto es inhumano», murmuró, más para sí misma que para mí. «Hacerle esto a su propia madre. Hay que detenerlos». Su validación, su rabia en mi nombre, fue el combustible que necesitaba. La tristeza y la desesperación que me consumían comenzaron a transformarse en algo más duro, más afilado, determinación. La imagen de la mujer frágil y víctima comenzó a disiparse. En su lugar, se erguía una guerrera, una vieja guerrera, con las armas que tenía: silencio, astucia y ahora una aliada. Pasé el resto de la noche no en la desesperación, sino en la planificación. No podía simplemente despertar y enfrentarlos. Lo negarían todo. El poder firmado por José Ramón les daba una ventaja legal. Necesitaba más que mi palabra contra la de ellos. Necesitaba una estrategia. Carmen, con su mente práctica de enfermera, pensaba de la misma manera. Mañana, cuando la trabajadora social del hospital haga su ronda, me las arreglaré para que pase más tiempo en su habitación. Me confió, antes del final de su turno. Se llama Sofía. Es dura, pero justa. Si hay alguien en este hospital que puede ayudarla, es ella. Esté preparada, doña María Ángeles. Va a tener que ser muy valiente. Valentía. Era una palabra que no asociaba conmigo desde hacía mucho tiempo. Mi vida había sido de resistencia pasiva, de aguantar, no de luchar. Pero el dolor de la traición había cavado hondo y encontrado una reserva de fuerza que no sabía que poseía. La fuerza que viene cuando ya no tienes nada que perder. Cuando el sol de la mañana comenzó a filtrarse por la ventana de la habitación, ya no me sentía como una prisionera en esa cama. Me sentía como una general en su puesto de mando, esperando el momento adecuado para lanzar el contraataque. La rabia no me consumió. Me forjó, y estaba lista para la batalla.
La mañana llegó con la rutina hospitalaria de siempre, el cambio de turno de las enfermeras, el olor a café flojo del pasillo, el ruido del carrito de la limpieza. Mantuve mi actuación, inmóvil, silenciosa, pero por dentro era un torbellino de nerviosismo y anticipación. Alrededor de las 10 de la mañana, como Carmen había prometido, la puerta se abrió y una mujer de mediana edad, con una mirada seria y ropa formal, entró en la habitación. Llevaba una carpeta y un aire de autoridad. «Buenos días, soy Sofía Robles, la trabajadora social», dijo, más para la enfermera de día que para mí. Echó un vistazo rápido a mi ficha. Ramírez, María de los Ángeles, 69 años, traumatismo craneoencefálico. Carmen, que se había quedado un poco después de su turno, apareció en la puerta. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Salieron al pasillo. No pude oír la conversación, pero imaginé a Carmen, con su sinceridad cautivadora, contándole a Sofía lo que había ocurrido la noche anterior, el llanto, el apretón de manos. Cuando Sofía volvió a entrar en la habitación, su mirada sobre mí había cambiado. Había menos formalidad y más curiosidad, quizás incluso una pizca de escepticismo. Le pidió a la otra enfermera que nos diera un momento a solas. Se acercó a la cama, sus ojos oscuros examinándome atentamente. «Doña María Ángeles», dijo, con voz baja y tranquila, «la enfermera Carmen me ha contado algo inusual. Cree que usted está consciente». Era el momento, la hora de empezar a darle la vuelta al juego. Respiré hondo, un acto que había mantenido superficial durante días. Reuní mis fuerzas. El primer movimiento fue el más difícil. Moví los dedos de la mano derecha. Un pequeño temblor, pero visible. Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mi mano. Entonces, lentamente, con un esfuerzo que hizo que mis músculos protestaran, abrí los ojos. La luz de la habitación era más fuerte de lo que recordaba. Parpadeé varias veces, mis ojos ajustándose. Lo primero que enfoqué fue el rostro de Sofía. Era un rostro marcado por la preocupación, pero también por la inteligencia. «Doña María Ángeles», susurró asombrada. Abrí la boca para hablar. Tenía la garganta seca, los labios agrietados. Las primeras palabras salieron roncas, un sonido rasposo. «Agua», pedí. Sofía reaccionó rápidamente. Cogió un vaso con una pajita de la mesita de al lado y lo llevó a mis labios. Bebí ávidamente. El agua fría pareció devolverme a la vida. Lo intenté de nuevo. La voz salió un poco más firme. «Necesito ayuda». Los ojos de Sofía no se apartaron de los míos. Acercó una silla y se sentó al lado de mi cama, sacando un bloc de notas. «Soy toda oídos, señora», dijo. Su tono ahora era de total seriedad. «Cuéntemelo todo, desde el principio». El despertar no fue para mi familia. No fue un milagro para que ellos lo presenciaran. Fue un acto calculado, un movimiento estratégico. Y mi primera audiencia no fue mi hijo traidor, sino la mujer que, esperaba, se convertiría en mi mayor aliada en la guerra que estaba por venir. Con Sofía sentada a mi lado, la pluma lista sobre el bloc de notas, empecé a hablar. Al principio, las palabras tropezaban, vacilantes, no solo por la falta de uso, sino por el peso de lo que tenía que decir. Contar tu historia, tu verdad más dolorosa, a una extraña, requiere un coraje inmenso. Empecé por el final, o mejor dicho, por el medio, por lo que oí en esa habitación de hospital. Ellos, mi hijo y mi nuera. Mi voz falló. Respiré hondo y continué. Creen que no puedo oír. Hablan de vender mi terreno, de cómo mi condición es un alivio para ellos. Sofía anotaba todo, con el rostro impasible, pero sus ojos atentos registraban cada inflexión de mi voz, cada pausa, cada lágrima que amenazaba con caer. Trajeron a un abogado. Ayer, firmaron un poder notarial. Al oír esto, la expresión de Sofía se contrajo. Dejó de escribir por un momento. ¿Un poder? ¿Tan rápido? Sí, confirmé. Para administrar mis bienes, para cubrir gastos. Ella negó con la cabeza lentamente, un gesto de incredulidad y disgusto. Continúe, por favor, doña María Ángeles. Quiero entenderlo todo. Entonces, volví al principio. Le hablé de mi vida, de la pérdida de mi soledad, de los sacrificios que hice por José Ramón. Le conté cómo me sentía al ser empujada al rincón de mi propia casa, sobre las palabras crueles de Yasmín, sobre la complicidad de mi hijo. Describí la conversación que oí en el patio, las palabras que me rompieron. Peso muerto, si se apagara de una vez. Mientras hablaba, no lloraba. La rabia había secado mis lágrimas. Mi voz era firme, cargada con el peso de mi convicción. No me estaba lamentando,
Estaba presentando un caso. Estaba dando mi testimonio. Y finalmente, confesé mi secreto más profundo. El accidente, dije, mirando directamente a los ojos de Sofía. No fue un accidente. Lo planeé. Me tiré contra la mesa. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba oírlos cuando no estuvieran actuando para mí. Era la única manera. Sofía dejó la pluma. Me miró durante un largo rato. Una mirada que parecía escudriñar mi alma. Esperaba un juicio. Quizás que me considerara loca, desequilibrada. Pero lo que vi en sus ojos fue una profunda y triste comprensión. Una medida desesperada, nacida de la desesperación, dijo finalmente. Lo que hizo fue peligroso y extremo, doña María Ángeles. Pero, dadas las circunstancias que me describe, yo lo entiendo. Ese lo entiendo fue como una absolución. Fue el permiso que necesitaba para dejar de sentirme culpable por mi propia farsa y centrarme en el crimen que ellos estaban cometiendo contra mí. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, con la voz como un hilo de esperanza. Sofía tomó la pluma de nuevo, su rostro ahora transformado por la determinación. Ahora actuamos, dijo, con un tono firme y seguro. Lo que su hijo y su nuera están haciendo se llama abuso de persona vulnerable y explotación financiera. Y el poder que obtuvieron, basado en su supuesta incapacidad, puede ser impugnado. Usted no está sola en esto. El hospital tiene un departamento jurídico. Voy a contactarlo. Y vamos a necesitar a la policía. La palabra policía me asustó. Nunca había tenido problemas con la ley. Es necesario, afirmó Sofía, viendo el miedo en mi rostro. Necesitamos una denuncia formal para anular cualquier acción que tomen con ese poder. Y para garantizar su seguridad cuando salga de aquí. Usted no va a volver a esa casa para ser intimidada por ellos. Vamos a asegurarnos de que sus derechos sean respetados. Se levantó. Descanse ahora, doña María Ángeles. Ya ha hecho la parte más difícil. Déjeme el resto a mí y a Carmen. Y por ahora, para todos los demás, usted todavía está simplemente despertando lentamente. Con eso se fue, dejándome con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. La sensación de que la justicia, por mucho que tardara, quizás no fallaría. Las horas siguientes fueron de una actividad discreta pero intensa. Sofía era una mujer de acción. La vi hablando en el pasillo con el doctor Morales, quien después vino a mi habitación, cerró la puerta y me hizo una serie de pruebas neurológicas. Esta vez respondí a todas. Apreté su mano con fuerza, seguí su dedo con los ojos, respondí a preguntas sencillas sobre mi nombre y la fecha. Increíble, dijo, sonriendo por primera vez desde que lo conocí. Su recuperación es notable, doña María Ángeles. Un verdadero milagro. Me guiñó un ojo, un gesto cómplice. Registraré en su expediente una mejoría progresiva y sorprendente. Había entendido la situación y estaba de mi lado. Más tarde, Sofía volvió acompañada de un hombre de traje que se presentó como el licenciado Vega, del departamento jurídico del hospital. Me hizo más preguntas, centradas en los aspectos legales, el terreno, la casa, el poder. Me explicó mis derechos de una forma clara y tranquila. El poder es nuestro mayor problema inmediato, dijo, pero el hecho de que fuera firmado bajo la falsa premisa de su incapacidad permanente nos da una base sólida para anularlo. Tenemos que actuar rápido, antes de que intenten registrar la venta del terreno. Mientras tanto, Carmen seguía siendo mi ángel de la guarda. Me traía comida, una sopa caliente que me pareció la mejor comida de mi vida, y me mantenía informada sobre los movimientos de José Ramón y Yasmín. Llamaron a recepción preguntando por su estado. Me contó. La jefa de enfermeras, instruida por Sofía, solo dijo que usted presentó una leve reacción a los estímulos. No saben que está despierta y hablando. La mentira, que antes era mi arma, ahora era una estrategia de todo un grupo de personas que se habían unido para protegerme. El médico, la trabajadora social, el abogado, la enfermera. Era una red de apoyo que nunca imaginé tener. Personas que, sin conocerme bien, eligieron ponerse del lado de lo correcto. La sensación era abrumadora. Durante años me sentí invisible, una figura solitaria en el fondo de un patio. Ahora era el centro de una operación compleja, una causa por la que gente buena estaba dispuesta a luchar. Eso me dio una fuerza aún mayor. Al final de la tarde, Sofía trajo la noticia que más temía y, al mismo tiempo, más esperaba. Doña María Ángeles, he hablado con la comisaría municipal. Un oficial vendrá mañana por la mañana para tomar su declaración formal. Después de eso, él y yo la acompañaremos a su casa. ¿Acompañarme a casa?, repetí,
con el corazón desbocado. Sí, confirmó, con la mirada firme. Es hora de que reclame lo que es suyo, y estaremos allí para garantizar que todo transcurra de forma pacífica y legal. No tendrán cómo intimidarla o manipularla. Será el fin de su juego. La idea de enfrentarlos cara a cara era aterradora, pero la imagen de Sofía y un policía a mi lado me dio el coraje necesario. No estaría sola. La mujer que entró en ese hospital fingiendo ser débil saldría de allí más fuerte que nunca, respaldada por una alianza forjada en la verdad y la decencia. Esa noche, sabiendo que estaba mejorando, José Ramón y Yasmín vinieron a visitarme. Fue la actuación más difícil de mi vida. Tuve que fingir estar aturdida, confundida, como alguien que emerge lentamente de una niebla oscura. Cuando entraron, yo tenía los ojos entreabiertos. El doctor Morales los había preparado. Está empezando a despertar, pero su conciencia todavía fluctúa. No la fuercen a hablar. «¿Mamá?» José Ramón se acercó, la voz cargada de una falsa emoción. «¿Me estás oyendo?» Lo miré, parpadeando lentamente. No dije nada. «Es un milagro, un verdadero milagro», exclamó Yasmín, juntando las manos como si estuviera en una iglesia. «Yo sabía que usted era fuerte, suegrita. La hipocresía era tan descarada que tuve que contenerme para no reír. Suegrita. Hacía años que no me llamaba así. El médico dijo que está reaccionando», continuó José Ramón, tomando mi mano. Esta vez, su tacto no solo me pareció frío, sino repulsivo. Estábamos tan preocupados. Rezamos tanto por usted. Lo miré, a mi hijo, y por primera vez no sentí dolor ni tristeza. Sentí lástima. Lástima por ese hombre débil, que necesitaba mentirle a su propia madre, que estaba postrada en una cama de hospital por su crueldad. Yasmín, al darse cuenta de que no hablaría, comenzó su propio monólogo. «Ay, suegrita, qué susto nos dio. Pero no se preocupe por nada, ¿eh? José Ramón se está encargando de todo. Todas las cuentas, el papeleo. Estamos resolviendo las cosas prácticas para que usted solo tenga que preocuparse por mejorar. Cosas prácticas. El poder. La venta del terreno». Estaba frente a mí, tratándome como a una niña, asegurándome que los ladrones estaban cuidando la casa. La audacia era impresionante. Simplemente seguí mirándolos, con una mirada vacía que esperaba que pareciera confusa. Por dentro, grababa cada palabra, cada gesto falso, cada mirada cómplice que intercambiaban por encima de mi cama. No se quedaron mucho tiempo. Probablemente, mi milagrosa recuperación no estaba en sus planes inmediatos. Estropeaba la narrativa de la pobre madre incapacitada. «Volvemos mañana, mamá», dijo José Ramón levantándose. «Descansa mucho». «Sí, descanse, suegrita», añadió Yasmín, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pronto, pronto estará en casa». Cuando salieron cerré los ojos, no de cansancio, sino para contener la furia que hervía dentro de mí. Pronto, pronto estará en casa. Sí, lo estaría. Pero la casa que encontrarían no sería la misma, y la mujer que volvería a ella, mucho menos. Su visita, en lugar de intimidarme, sirvió como el último ensayo antes del estreno. Mañana, el telón se abriría para el acto final, y yo estaba más que lista para mi papel. La mañana siguiente fue decisiva. El oficial Vargas, un hombre corpulento con un bigote espeso y una mirada amable, llegó puntualmente a las 9. Sofía y el licenciado Vega ya estaban conmigo. La puerta de la habitación se cerró, garantizando nuestra privacidad. Con una calma que a mí misma me sorprendió tener, le relaté todo al policía, la historia completa, sin omitir mi propia farsa. Escuchó pacientemente, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, me miró con una expresión de simpatía. «Doña María Ángeles, lo que usted hizo fue un riesgo enorme», dijo con voz grave, «pero lo que su hijo y su nuera hicieron es un delito. Abuso de confianza. Intento de apropiación indebida. ¿Quiere presentar una denuncia formal?» «Sí, quiero», respondí, sin dudar. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El proceso llevó casi 1 hora. Firmé los papeles, mi pulso firme. Cada letra de mi nombre en esos documentos era una palada de tierra sobre el ataúd de la mujer sumisa que había sido. Cuando terminamos, el doctor Morales entró en la habitación con mi carta de alta. «Clínicamente, usted está estable», anunció con una sonrisa. «El edema ha remitido por completo. Recomiendo reposo en casa, pero ya no hay necesidad de hospitalización. El alta médica era nuestra señal. Todo encajaba perfectamente en el plan de Sofía. Ella entonces hizo la llamada para la que todos nos estábamos preparando. Llamó a José Ramón. «Señor Ramírez, habla Sofía Robles, la trabajadora social del hospital».
Sí, sobre su madre. Tengo excelentes noticias. Ha tenido una mejoría espectacular, y le están dando el alta hoy. Sí, hoy mismo. Está un poco débil, pero lúcida. No necesita preocuparse por venir a recogerla. Nosotros en el servicio social hemos organizado el transporte. Solo quisiéramos asegurarnos de que usted y su esposa estén en casa para recibirla. Hubo una pausa. Podía imaginar el pánico al otro lado de la línea. El alta repentina. La intervención de la trabajadora social. Su castillo de naipes estaba empezando a desmoronarse. Sí, claro. Aquí estaremos. Imaginé a José Ramón respondiendo, intentando sonar normal. Excelente. Llegaremos en aproximadamente 1 hora, dijo Sofía, y colgó. Se volvió hacia mí. ¿Está lista, doña María Ángeles? Una enfermera trajo mi ropa, la misma que llevaba el día de la caída. Parecía que había pasado una vida entera. Me vestí lentamente, con la ayuda de Carmen, que vino a despedirse. La voy a extrañar, dijo, abrazándome. Pero estoy tan feliz por usted. Demuéstreles quién manda. Gracias por todo, mi niña, dije, con la voz embargada por la emoción genuina. Me salvaste la vida de una forma que ni te imaginas. Al salir de esa habitación, apoyada en el brazo de Sofía, ya no era una paciente. Era una mujer en una misión. El pasillo del hospital, que antes parecía un laberinto, ahora era el camino hacia mi liberación. El viaje del hospital en Guadalajara de regreso a mi pequeño pueblo de San Agustín fue silencioso y tenso. Estaba en el asiento trasero de un coche oficial del servicio social, con Sofía a mi lado. El oficial Vargas nos seguía en su patrulla, una presencia discreta pero reconfortante en el espejo retrovisor. Las calles de la ciudad, con su ruido y movimiento, parecían lejanas, como si las viera a través de un cristal. Mi mente estaba enfocada en lo que me esperaba en casa. Con cada kilómetro que nos acercábamos, mi corazón latía un poco más rápido. El miedo y la euforia se mezclaban dentro de mí. Sofía pareció sentir mi ansiedad. «Recuerde el plan, María Ángeles», dijo, con voz calmada y firme. «Déjeme hablar a mí primero. El oficial Vargas está ahí para garantizar que no haya ningún altercado. Usted solo necesita ser firme y clara. La ley está de su lado». Asentí, incapaz de hablar. Tenía las manos sudorosas y las frotaba contra la tela de mi vestido. Pasamos el letrero que decía «Bienvenido a San Agustín», las calles familiares, la plaza con la iglesia antigua, la tienda de Don Miguel. Todo parecía a la vez igual y completamente diferente. Estaba viendo mi mundo con nuevos ojos, los ojos de una mujer que casi lo pierde. Cuando el coche giró en mi calle, una calle de tierra y casas de colores, la vi, la casa de adelante, con las cortinas cerradas, y mi casita, al fondo, con mis rosales en el porche, mi casa. El coche se detuvo frente al portón. El coche de policía se detuvo justo detrás. Por un momento, nadie se movió. Era el silencio antes de la batalla. «Vamos», dijo Sofía, abriendo la puerta. Salí del coche, con las piernas un poco temblorosas. El aire de mi pueblo, con su olor a polvo y flores, llenó mis pulmones. El oficial Vargas se unió a nosotras. Su imponente presencia era un escudo. Caminamos los tres por el sendero de piedras hasta la puerta de la casa de adelante. A cada paso, me sentía más fuerte. No estaba invadiendo, estaba volviendo a casa. Sofía tocó la puerta, un golpe firme, que resonó en la tarde silenciosa. Esperamos. Oí un movimiento dentro, y entonces la puerta se abrió. José Ramón abrió la puerta. Cuando me vio, de pie, junto a una trabajadora social y un policía, su rostro pasó por una serie de transformaciones en segundos. Primero, el shock, luego, la confusión, y finalmente, un pálido y enfermizo reconocimiento de que algo estaba terriblemente mal. «¿Mamá?», tartamudeó. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó?» Yasmín apareció detrás de él, secándose las manos en un trapo de cocina. La sonrisa que había preparado para la suegra enferma murió en sus labios cuando vio a nuestro séquito. Sus ojos se abrieron de par en par y miró de mí al policía y de vuelta a mí. El color desapareció de su rostro. «Buenos días, señor y señora Ramírez», dijo Sofía, en un tono profesional y cortante. «Hemos traído a doña María Ángeles a casa». «Pero, ¿cómo?», preguntó Yasmín con un hilo de voz. Ella no estaba. Su recuperación ha sido completa, y yo diría milagrosa», dijo Sofía, con una pizca de ironía. «Ahora, si nos disculpan, nos gustaría entrar. Tenemos algunos asuntos que discutir». Retrocedieron, abriendo paso. Entramos. Su sala, que no había visto en meses, estaba impecable. Muebles nuevos,
una televisión enorme en la pared, la sala de mi casa, transformada en un santuario para su comodidad. Los 4 nos quedamos parados en medio de la sala, en un silencio pesado y cargado. Me miraban, esperando una explicación, un colapso, quizás lágrimas, pero yo permanecí en silencio, con el rostro sereno, dejando que mi presencia, erguida y saludable, hablara por mí. Dejé que el pánico creciera en sus ojos. Fue Sofía quien rompió el silencio. Creo que tienen algunas preguntas, comenzó. Pero antes, tenemos un documento para ustedes. ¿Oficial Vargas? El policía dio un paso adelante y le entregó una hoja de papel a José Ramón. Esto es una notificación oficial, explicó Sofía. Informa que el poder que usted firmó en nombre de su madre fue obtenido bajo falsas premisas, mientras ella estaba, de hecho, consciente de sus actos. El Departamento Jurídico del Hospital, en nombre de doña María Ángeles, ya ha presentado una petición para su anulación inmediata. Cualquier intento de usar ese poder será considerado fraude. José Ramón miró el papel, con las manos temblando. Yasmín miró por encima de su hombro, con la boca abierta en una O de puro asombro. ¿Consciente?, susurró Yasmín. Eso es imposible. Y entonces, por primera vez, hablé. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era como una piedra. No, Yasmín, no es imposible, dije, mirándola directamente a los ojos. Lo oí todo, cada palabra. La conversación sobre que yo era dramática, la pregunta sobre si mi estado era irreversible, el plan de vender mi terreno para construir tu cocina. Lo oí todo. La revelación cayó en la sala como una bomba. El rostro de Yasmín se puso blanco como la cera. José Ramón dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. El teatro había terminado, las máscaras habían caído, y lo que quedó fue la verdad fea y expuesta para que todos la vieran. El silencio que siguió a mi declaración fue el más profundo que he experimentado. Fue el silencio del shock, de la culpa y de la exposición. José Ramón me miraba fijamente, abriendo y cerrando la boca sin que saliera ningún sonido. Yasmín, por su parte, desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Yo, comenzó José Ramón, la voz un murmullo ronco. Mamá, yo no era eso. No me llames mamá. Lo corté, la voz aún tranquila, pero con un filo de acero. La madre que conocías, la que perdonaba todo, la que se sacrificaba en silencio, se quedó atrás en ese hospital. La mujer que está aquí hoy es María de los Ángeles Ramírez, la dueña de esta casa, la dueña de este terreno y la dueña de su propia vida. Di un paso adelante, sintiendo una fuerza que emanaba de mi interior. Durante años, acepté ser tratada como una carga, un objeto viejo en el rincón de la casa. Acepté sus quejas, su impaciencia, su falta de respeto, pero desear que me apagara de una vez, para su propio beneficio, eso no es algo que una madre pueda perdonar, es algo que debe castigar. Yasmín finalmente encontró su voz, una voz estridente y defensiva. «Nosotros te cuidamos, te dimos un techo. Esta casa es mía», respondí, levantando la voz por primera vez. «Este techo es mío. Ustedes vivieron aquí gratis durante años, en la casa que mis padres construyeron para mí. ¿Y cómo me pagaron? Llamándome peso muerto a mis espaldas». Me volví hacia José Ramón. Su mirada era la de un niño atrapado en el acto, una mezcla patética de miedo y autocompasión. «¿Y tú?», dije, bajando la voz de nuevo, cargada de una decepción final y absoluta. «Tú, mi hijo, estuviste de acuerdo con ella. Firmaste el papel para robarme. Destruiste cada buen recuerdo que tenía de ti». Comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, de cocodrilo, pero no me conmovieron. Era inmune a su teatro. «Quiero que empaquen sus cosas», anuncié. La sentencia final. «Los quiero fuera de mi propiedad. Hoy». «¿Qué?», exclamó Yasmín. «No puedes hacer eso. No tenemos a dónde ir». «Eso ya no es mi problema», dije fríamente. «Tienen una hora para recoger sus pertenencias personales. El resto, los muebles, las cosas que compraron, pueden venir a buscarlas mañana, con cita previa. El oficial Vargas se quedará aquí para asegurar que la transición sea pacífica». «Mamá, por favor», imploró José Ramón, dando un paso hacia mí. El oficial Vargas se movió sutilmente, interponiéndose entre nosotros. «Le sugiero que haga lo que ella le ha pedido», dijo el policía, con voz tranquila pero inflexible. La derrota final se apoderó de ellos. No había más argumentos, no había más mentiras, solo la dura y fría consecuencia de sus acciones. Se miraron, y en ese intercambio de miradas vi el fin de la mentira en la que vivían, el fin de mi sumisión,
el comienzo de mi libertad. Lo que siguió fue una hora de movimientos tensos y ruidos ahogados, mientras el oficial Vargas permanecía en la puerta principal, una presencia silenciosa y vigilante. Yo, acompañada por Sofía, fui a mi casita del fondo. No quería presenciar su retirada, no por lástima, sino porque no quería que la visión de su humillación manchara la pureza de mi victoria. Me senté en mi mecedora, con las manos en el regazo. Sofía se sentó en un taburete frente a mí, ofreciendo un apoyo silencioso. Desde la casa de adelante, oía el sonido de cajones abriéndose y cerrándose bruscamente, el arrastrar de maletas, voces susurradas y llenas de rabia. Eran los sonidos de mi vida siendo limpiada. Cada ruido era una nota en la sinfonía de mi liberación. El sonido de una cremallera de maletas cerrándose era el sonido de años de falta de respeto, siendo guardados para siempre. El golpe de una puerta de armario era el fin de las conversaciones susurradas a mis espaldas. Después de lo que pareció una eternidad, pero que fue exactamente una hora, el oficial Vargas tocó suavemente mi puerta. «Se han ido, doña María Ángeles», dijo. «Dejaron la llave sobre la mesa. Su coche ya no está en la calle». Asentí. «Gracias, oficial, por todo». «Es mi trabajo, señora. Me alegro de haber ayudado». Él y Sofía intercambiaron una mirada. «Volveré mañana, a la hora acordada, para supervisar la retirada de los muebles. Hasta entonces, la casa es toda suya». Sofía se levantó. «Yo también tengo que irme, María Ángeles, pero te llamaré mañana. Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, aquí tienes mi número». Me entregó una tarjeta. La abracé. Un abrazo fuerte, de gratitud. «Usted y Carmen, nunca lo olvidaré». «Solo hicimos lo correcto», dijo con una sonrisa amable. «Cuídese». Y entonces se fueron. El portón se cerró, y el silencio descendió sobre mi patio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad o de la opresión. Era el silencio de la paz, de la posesión. Cuando me vi sola, lo primero que hice fue caminar lentamente hacia la casa de adelante. Empujé la puerta, que estaba entreabierta. El olor de ellos todavía estaba en el aire, un perfume floral empalagoso de jazmín y la loción para después de afeitar de José Ramón. La sala era un caos de pequeñas cosas que habían dejado atrás con la prisa. Una revista sobre una mesa de centro, un par de zapatos cerca del sofá, un vaso de agua a medio beber. Pero la casa parecía más grande, más ligera, como si, con su partida, las paredes se hubieran expandido. Recorrí cada habitación, su dormitorio, con la cama deshecha, la cocina, con el sueño del porcelanato ahora reducido a polvo. Toqué las paredes, pasé la mano sobre los muebles que se quedarían hasta el día siguiente. Era mi casa, siempre lo fue, pero solo ahora lo sentía en cada fibra de mi ser. Abrí todas las ventanas, dejé que el viento de la tarde entrara, llevándose su olor, purificando el aire. Fui al patio y respiré hondo. Miré mis rosales, que parecían más vibrantes. Miré el cielo, que parecía más azul. Esa noche no dormí en mi casita del fondo. Hice una cama improvisada en el sofá de la sala grande. Dejé las ventanas abiertas, escuchando los sonidos de la noche de San Agustín, los grillos, el ladrido lejano de un perro, el susurro de las hojas en el viento. No sentí soledad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa en mi propia compañía. No era la madre de alguien, la suegra de alguien, la viuda de alguien. Era María de los Ángeles, solo yo. Una lágrima rodó por mi rostro, pero esta vez no era de dolor o de rabia. Era una lágrima de alivio, de renacimiento. A los 69 años, después de simular un coma para descubrir una verdad terrible, finalmente había despertado a mi propia vida, y apenas estaba comenzando. Los días que siguieron fueron de una tranquilidad transformadora. Al día siguiente, como se acordó, un camión de mudanzas se detuvo en mi puerta. José Ramón y Yazmín vinieron, pero no solos. Trajeron al padre de Yazmín para ayudar. No me miraron a la cara. Recogieron sus muebles y pertenencias en un silencio pesado, bajo la atenta mirada del oficial Vargas. Cuando el camión se fue como si el último fantasma hubiera sido exorcizado de mi propiedad. Con la casa de adelante ahora vacía, comenzó un nuevo tipo de trabajo. Un trabajo de limpieza y apropiación. Llamé a la señora Elena para que me ayudara. Juntas, fregamos, barrimos y pintamos. Cambiamos las cortinas pesadas y oscuras de jazmín por otras, de una tela ligera y floreada que yo misma cosí. Movimos los muebles que quedaban. Abrimos espacio. La casa comenzó a respirar de nuevo.
Elena era una compañía constante. Traía pan dulce, me ayudaba con las tareas más pesadas y, lo más importante, me escuchaba. Le conté toda la historia, sin ocultar mi farsa. Me escuchó con los ojos muy abiertos y, al final, me abrazó fuerte. «Eres más valiente que todas las heroínas de telenovela que he visto», dijo, riendo. Las noticias en nuestro pequeño pueblo corrieron rápido. Al principio, la gente me miraba con curiosidad, pero pronto, la historia de la abuela que fingió el coma para desenmascarar a los falsos se convirtió en una especie de leyenda local. Otras mujeres, vecinas que apenas conocía, comenzaron a tocar a mi puerta. Traían una olla de sopa, pedían un esqueje de mis rosales o simplemente venían a conversar. Descubrí que, en mi soledad, no estaba sola. Muchas de ellas tenían historias de falta de respeto, de ser dadas por sentadas por hijos y maridos. Mi historia, de alguna manera, les dio una voz. Formamos un pequeño club, el Club de los Rosales, como lo bautizamos. Nos reuníamos en mi porche una vez a la semana para tomar café, comer pastel y compartir nuestras vidas. Me mudé a la casa de adelante, la casita del fondo, mi antiguo refugio y prisión. La transformé en un pequeño taller de costura y artesanía. Volví a hacer tamales para vender en el mercado, no por necesidad, sino por placer. El dinero extra lo usaba para comprar semillas nuevas para mi jardín y telas de colores para mis proyectos. Mi vida se llenó de pequeñas alegrías. El olor a tierra mojada, el sabor del café con las amigas, el sonido de las risas en mi porche, la satisfacción de ver brotar una semilla. Hoy, ha pasado casi un año desde el día en que me acosté en el suelo de mi cocina. Estoy sentada en el porche de mi casa, la casa grande, observando el atardecer pintar el cielo de Jalisco con tonos de naranja y rosa. Una taza de té de canela calienta mis manos. Mis rosales nunca han estado tan hermosos. El jardín, que antes era solo un pasatiempo, ahora es mi orgullo. Tengo tomates, pimientos, cilantro. Las gallinas escarban felices, y sus huevos son los más codiciados del vecindario. El Club de los Rosales ha crecido. Ahora somos 10 mujeres, fuertes, resilientes, llenas de historias y de vida. Nos apoyamos, nos aconsejamos, nos reímos juntas de lo absurdo de la vida y lloramos juntas los dolores que nos impone. Encontré una familia que no es de sangre, sino de elección. Sobre José Ramón y Yazmín, oí que se mudaron a casa de los padres de ella, que él es infeliz, que ella se queja todo el tiempo. Me llamó una vez, hace unos meses. Su voz era de arrepentimiento. Pidió perdón. Dijo que me extrañaba. Lo escuché en silencio. Y cuando terminó, le dije, con toda la calma del mundo, «Te perdono, hijo. Te perdono por ser débil y por haberme lastimado. Pero perdonar no significa olvidar, ni aceptar de vuelta. La puerta de mi casa está cerrada para ti. Sigue tu vida. Yo estoy siguiendo la mía. Fue lo más difícil y lo más liberador que he hecho. Lo amo. Una parte de mí siempre amará al niño que fue. Pero la mujer que soy hoy se ama más a sí misma. No me arrepiento de lo que hice. La farsa del coma fue una medida drástica, pero fue el bisturí que cortó el cáncer del engaño de mi vida. A veces, se necesita una mentira para revelar la verdad más profunda. A veces, es necesario morir un poco para aprender a vivir de verdad. Miro mis manos, arrugadas y manchadas por la tierra del jardín. Ya no son las manos de una víctima, son las manos de una sobreviviente, de una creadora, de una mujer que, a los 69 años, tuvo el coraje de romperse para poder reconstruirse por completo. Mi historia no es sobre venganza, es sobre recuperación. Recuperación de la dignidad, del amor propio, del derecho a ocupar tu espacio en el mundo. Es sobre el descubrimiento de que el amor que realmente importa no es el que necesita ser puesto a prueba, sino el que se manifiesta en gestos simples y genuinos. Una vecina que riega tus flores, una enfermera que seca tus lágrimas, un círculo de amigas que ríe contigo al atardecer. Tarde en la vida, aprendí la lección más importante. Quien solo se preocupa por ti cuando estás acostada, en silencio y sin poder, no merece verte de pie, fuerte y con voz. Mi coma fue mi salvación. Mi despertar fue mi verdadero nacimiento. Y cada día que vivo desde entonces es una celebración de la mujer que elegí ser. Este viaje, de la oscuridad de una mentira a la luz de la verdad, fue el más difícil de mi vida, pero también el más gratificante. Y compartir historias como esta, que nos recuerdan nuestra propia fuerza, es algo poderoso.
Si tú también crees en el poder de las historias que transforman, que nos hacen reflexionar y, quién sabe, incluso cambiar, entonces forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, si esta narrativa te ha conmovido de alguna manera, y comenta. Quiero saber qué harías en mi lugar. Tu voz también importa. Y, al igual que yo, nunca sabes cuándo necesitarás usarla.